De diciembre para acá, prácticamente te va... que iba a ser la resolución. Hola, buen día. Hoy no iba a hablar, pero a veces es bueno contestarle. No le pude contestar en el momento a Fernández Díaz, porque en definitiva lo veo como enojado. Estaba ayer en Radio Mitre, que lo veo como que realmente a él le corrieron el banquito. Quiero ser honesta intelectualmente, porque considero que es una persona que ha escrito bastantes libros. Yo leí 1 o 2 libros de él, uno de esos era El Puñal, creo que lo tengo, sí. Y otro no me acuerdo si era La Traición, porque eran más o menos del mismo tema. En mi criterio se repitió un poco, pero bueno, en mi criterio yo creo que los libros son como una pintura. O sea, hay algunos y sobre todo todas estas cosas noveladas y demás. Yo creo que se quedó corto en el tema de la cuestión de una investigación posterior en función de los servicios en la Argentina. Pero en mi criterio, y como de costumbre yo siempre digo, yo no tengo la verdad absoluta. Pero sí realmente me sentí insultada en el que él considera que hoy por hoy todas las personas que medianamente participamos de alguna de las ideas del presidente Milei, no todas en algunos aspectos, y creo que así es el liberalismo, él confunde, o por lo menos creo yo, y en su enojo nos considera a todo el periodismo, nos enrola a todo el periodismo, que aquellos que estamos más o menos dentro de la línea de Milei somos chupamedias. Y lo mismo sucede porque estaba, digamos, hablando sobre el tema de la renuncia, echada, no podemos decirlo bien, de Mondino, cuando sabemos perfectamente que Mondino no tiene el expertise, o no tenía el expertise realmente para ser canciller. Muchas de sus frases fueron bastante poco felices, como el tema de los chinos y muchas otras más, y decididamente, bueno, es lo que sucede, este tema de mostrar poder, porque es un partido que prácticamente llegó al gobierno sin gente. Esa es la realidad. Pero yo creo que, digamos, me sentí muy tocada con el tema del chupamedismo que habla Fernández Díaz, y que está enojado, muy enojado con los comentarios de Javier Milei sobre el tema de Alfonsín. Y bueno, él es más chico que yo, así que probablemente lo haya vivido de otra manera y con otro romanticismo, la llegada de Raúl Alfonsín al gobierno. Y quizás, obviamente, los años que nos separan no le hayan dado la visión total y global de lo que sucedía en ese momento. A pesar de que todos creemos saber, después de los 60 años que tenemos, o que tienen algunos, creen saber la realidad exacta de lo que pasó en ese momento de la elección de Alfonsín. Por supuesto, lo que es harto conocido es esa quema del ataúd, que para mí fue el punto culminante, la frutilla del postre, pero muchos que no compartíamos en lo más mínimo los dichos y los enormes discursos de Raúl Alfonsín, lo votamos precisamente por el miedo a más dictadura, a más populismo y clientelismo, que proponía claramente, y todos lo vimos en esos comentarios mafiosos del líder sindical, con que evidentemente no había vuelto ese león herbívoro, sino todo lo contrario, habían vuelto los de 5 por 1, no va a quedar ninguno. Entonces, con respecto a eso, yo quisiera decirle un tema, que yo no voté a un padre, porque él dice que es el padre de la democracia. No, yo no voté a un padre, yo voté a un presidente para que gestione en todo,
en lo que era lo económico y en lo político, ¿sí? Digamos, cuando se habla de un valor inconmensurable sobre el tema de ese juicio, tengo que decir que, por lo que muchos sabíamos y que se veía obviamente, la cúpula militar estaba descabezada y en desbande. Esa es la realidad. Estaban buscando lugares, a ellos también se les había corrido el banquito. Que era lógico que se le tenía que hacer un juicio, no cabe la menor duda. Pero ya hablar de la enorme valentía cuando se descuidó la economía real de todos los argentinos, de todos aquellos que lo habíamos votado, y que vuelvo a repetir, yo no voté a un padre. Padre tenía, había fallecido de muy joven, pero realmente no buscaba un padre, no tenía un problema psicológico. Por lo tanto, yo no puedo decirle que es el padre de la democracia. Es un hombre que eligió el pueblo argentino, lo elegimos nosotros como herramienta de cambio. Y ese cambio involucraba muchos perfiles, no solamente el juicio a las juntas. Tengo que aclarárselo a Fernández Díaz como a tantos otros radicales que hoy, como Jesús Rodríguez, niegan el tema de todo el accionar de Raúl Alfonsín y de Duhalde con respecto a de la Rúa. Realmente él se pregunta qué diría Magdalena Ruiz Guiñazú si viviera. Yo estos exégetas de las personas fallecidas, o considerando que son el I Ching, porque también escuché muchas veces, Raúl Alfonsín diría esto, Raúl Alfonsín diría lo otro, y yo realmente puedo juzgarlo por lo que hizo en su gobierno y lo que hizo a posteriori. Puedo juzgarlo hablando con Menem, puedo juzgarlo hablando con Duhalde, pero yo juzgarlo por lo que él dijo, sí, excelentes discursos, verborrágicos si los hay, con tonos muy, muy apropiados para los 80, ¿sí? Pero que hoy no quedan más que en el olvido. ¿Y qué diría Magdalena Ruiz Guiñazú? Bueno, yo no sé lo que diría, pero sé que ella era radical y también le molestaría este tema, como a muchos. ¿Por qué razón? Porque yo creo que en este sentido el radicalismo durante todos estos años, y en contraposición con un peronismo que además era salvaje, devenido kirchnerista, obviamente, parecían los niños buenos, parecían los niños, el bueno de la clase, el correctito, el alumno, el mejor alumno. Pero, y sobre eso se encaramaron muchos radicales, sobre eso se encaramaron en el tema del principismo, o sea, los principios estaban antes que cualquier otra cosa, se encaramaron en esa protección que también les otorgaba una cierta impunidad en la opinión pública. Hoy esa impunidad la están perdiendo a pasos agigantados y en definitiva no es solamente que la están perdiendo de la mano de un presidente como Javier Milei, la están perdiendo de la mano de lo que la gente ve en hechos en el Senado. La gente ha visto gobiernos radicales en provincias, el desaguisado que han hecho por no haber hecho nada, o sea, totalmente una cosa que parece obvia de ver, pero lugares como Río Negro, bueno, ni hablemos de otros lugares que hubo esa cierta confusión entre el radicalismo y el peronismo, muchos ismos, digamos, muchos ismos. Y yo creo que no me voy a hablar del carácter intelectual y obviamente que es una persona destacada de la cultura. Fernández Díaz tiene el poder de tener un micrófono que está quedando un poco viejo. Mitre, hoy escuchando el tema de Colapinto no lo podía entender cuando ya se había dicho en todas las redes, en todos los canales y en todas partes, y nosotros teníamos que esperar a que todavía se debatan ciertas cosas. Bueno, eso es aparte, lo hago entre comillas. Pero yo creo que voy a ir a una frase que yo escuché de Sebrelli, que, bueno, homenajeando un poco y recordando su fallecimiento, cuando él dijo,
cuál era el papel del intelectual. Y él, yo lo escuché, realmente me quedé, digamos, impresionada sobre el concepto que él tenía, porque él, habiendo sido una persona que toda la vida se abrazó a los pensamientos de izquierda, en los últimos años entendió que esa izquierda ya estaba vetusta, pero además olía mal. Y lo que él dijo en ese momento es que el intelectual es aquel que logra ver arriba de la ola, que logra ver el momento en el que la ola, aún en su mayor, digamos, su más alto poderío y demás, él traspasa esa ola y empieza a pensar a partir de lo que traspasó. Porque si se queda en el agua que viene, en ese muro de agua que viene con espuma, lo único que puede es transmitir la banalidad del momento. A mí me pareció muy, muy interesante ese concepto sobre el intelectualismo, porque yo ahora voy a hacer una cantidad de preguntas en función de lo que este periodista dijo en Radio Mitre. Él habló de, bueno, que no hay democracia, porque en definitiva hay pensamientos dictatoriales o hay acciones dictatoriales. Yo me hago esta pregunta: ¿cuál democracia se refiere él? Porque la democracia de Aristóteles estaba basada en unas élites y en el pensamiento de la realidad, que el esclavo no era más que una herramienta de trabajo. O la democracia de Estados Unidos, que es una democracia armada, fuerte, en donde la gente no tiene una libertad de acción. Por ejemplo, diríamos movilizaciones, piquetes. Hemos visto y presenciado, digamos, el poderío de las fuerzas de seguridad dentro de Estados Unidos. La otra democracia que podríamos decir es la de Brasil, donde mucho el colectivo y el grupo de la gente de clase media y media baja interpreta que Brasil va a tener siempre, y lo considera como un hecho, dicho por ellos, va a tener siempre una cantidad de pobres, porque así es la economía del país y así lo será. Y en función de eso no tienen la salud que otra persona de clase media o media alta la tiene, la calidad de salud, y no tienen tampoco la calidad de educación. Y bueno, me voy a remitir también a las democracias europeas, donde tenemos a la Unión Europea, que es una institución supranacional de burócratas que dominan económicamente a todos los países que son supuestamente democráticos. Bueno, hay muchos tipos de democracia y hoy en el siglo XXI, con 8.300 millones de personas, creo yo que las democracias están virando a un tema de lo que en el siglo XX podríamos llamar más autoritarismo. Este concepto es absolutamente controversial, es mío, lo tengo que decir claramente. Sé que no vamos a terminar volviendo a una imagen como la del cuento de la criada, creo que es Madeleine Atwood. Pero sí, ciertamente, esas democracias se van a poner quizás un poco más fuertes, porque si empezamos a hablar de duras o no duras, tendríamos que decir que el ciudadano le otorga con el voto el poder de represión a las fuerzas de seguridad. Y cuando aparece el narcotráfico o la trata de personas, no podemos soslayar este tema. Yo creo, digamos, que en su enojo, él quizás también piense que, bueno, la democracia del siglo XX que teníamos nosotros era mejor que esta, o la democracia de estos últimos 20 años. Yo me voy a preguntar un temita, que es básicamente
¿Cuál es la democracia cuando no hay justicia? ¿Cuál es la democracia cuando una persona que está condenada puede presentarse como candidato a cualquier puesto? ¿Cuál es la persona que tiene realmente unas denuncias de casos de abusos, de corrupción y, quienes deben decirle, da un paso al costado, no lo hacen, todo lo contrario, lo felicitan, se sacan fotos con ellos y demás? Yo no sé cuándo tuvimos una real democracia nosotros, porque ya desde chica los levantamientos armados, el que mismo también sufrió Raúl Alfonsín, pero yo no entiendo, digamos, cuál es el concepto de la democracia perfecta que ve este periodista, porque democracias hay muchas, y democracias hay de distintos colores, de colores que todos podríamos decir más autoritarias, menos autoritarias, pero realmente el concepto democracia se hace tan grande que es cierto, no es el mejor, como muchos pensadores han dicho, el mejor sistema para gobernar, pero es dentro de lo posible lo que tenemos para que el ciudadano entienda que con su voto puede cambiar algo. Y en la Argentina, en cierta forma, todavía no estamos como en Estados Unidos, que se votan electores y que esos electores, hubo casos, se dieron vuelta y no votaron lo que querían los que lo votaron a él. Bueno, me voy y vuelvo del tema porque realmente me sentí agredida. Me sentí agredida cuando habla del peronismo chupamedias. Y yo creo que el periodismo hoy es un periodismo netamente de opinión. Muchos tienen, como él, el valor y la posibilidad de tener un micrófono. Sí, es cierto, se lo ha ganado después de 45 años que dice que él trabaja. Le molesta el tema de aquellos comentarios en donde se habla de periodistas ensobrados. Pero vamos, todos sabemos que los sobres no son necesariamente de plata. Muchas veces son invitaciones en aviones privados, o a islas del Caribe, o a cenar a hoteles 5 estrellas, que a veces un periodista nunca podría con su sueldo pagárselo. El sobre viene por muchos lados. Y claro, es fácil decir que hay periodistas que son chupamedias y que él no puede determinar si le dieron un sobre o no le dieron un sobre. Nadie puede determinar eso, pero tampoco nadie puede aceptar que se hable sobre el periodismo chupamedias, porque los periodistas, y en el caso mío particular, no hablo con toda la objetividad posible. Y vuelvo a repetir lo mismo que digo siempre, y que él olvida, porque se creó un mito de Raúl Alfonsín, y Raúl Alfonsín fue un presidente en la Argentina que cometió errores muy grandes y perdió oportunidades muy grandes. No es el padre de la democracia. Nosotros, los que votamos a Raúl Alfonsín, no buscábamos un padre. No teníamos problemas psicológicos, teníamos problemas políticos. Muchas gracias. Chao.